Esto que pasó en Monza entre Franco Colapinto y su ingeniero es mucho más importante de lo que parece. Porque no fue solo una charla técnica post-clasificación. Fue la muestra más clara de que el argentino está peleando en desigualdad total, y aún así, se mantiene con una mentalidad que ya lo diferencia del resto. Escuchen bien lo que se dijeron. Colapinto, apenas bajándose del auto después de quedar afuera en la Q1, con la frustración a flor de piel y sabiendo que el coche no le dio lo que necesitaba, le dijo a su ingeniero: enfoquémonos en mañana, amigo. Hubo un buen progreso. Estoy seguro de que podemos seguir avanzando. Gracias por el esfuerzo. Necesitaba un poco más ahí. Palabras de un piloto que, en vez de explotar, en vez de hundirse, piensa a futuro, reconoce el trabajo del equipo y deja en claro que quiere seguir empujando. La respuesta de su ingeniero Stuart fue casi un suspiro de alivio. Creo que sabíamos que iba a ser difícil, amigo, pero bien hecho por hoy. Nos perdimos la FP1. Es una buena recuperación. Fue una buena mañana. Y ahí está el dato clave. Franco ni siquiera tuvo la primera práctica libre para preparar el auto, porque Alpine decidió dársela al piloto reserva, Paul Aron. Es decir, entró a clasificar con desventaja desde el arranque. Sin rodaje, sin feeling completo con el coche y con la obligación de improvisar en una pista tan exigente como Monza. Y sin embargo, Colapinto no se quejó, no le echó la culpa a nadie, no buscó excusas. Al contrario, mostró una madurez brutal para alguien que está apenas empezando en la Fórmula 1. Porque cualquier otro, en ese lugar, con la presión de todo un país encima y con un equipo que claramente no lo respalda como a Gasly, habría explotado. Pero Franco no. Franco mantiene la calma, motiva a su ingeniero y ya pone la cabeza en la carrera. Esto es lo que hace tan especial a Colapinto. Porque sí, hoy Alpine lo hace largar con menos herramientas, le da menos apoyo en boxes, lo frena en estrategia y hasta lo priva de sesiones vitales de práctica. Pero aún así, con todo en contra, demuestra que tiene el temple de un campeón. Y lo más fuerte de todo, lo está haciendo a los 22 años, superando incluso al piloto número 1 del equipo en varias carreras. Lo de Monza no fue solo una eliminación en Q1. Fue otra prueba de carácter. Franco está mostrando que puede navegar la tormenta sin hundirse, que puede dar la cara con humildad cuando las cosas no salen, y que tiene la grandeza de pensar siempre en lo que viene. Esa mentalidad, combinada con su talento, es lo que tarde o temprano lo va a poner entre los mejores de la Fórmula 1. Y la gran intriga que se abre es esta: si hoy, con un Alpine debilitado, sin FP1, con menos apoyo y con todo en contra, Colapinto ya demuestra más temple que Gasly, ¿qué será capaz de hacer el día que tenga un coche competitivo y un equipo de verdad detrás suyo? Ese día, muchos que hoy lo critican se van a quedar sin palabras. Y por otra parte... Franco, bueno, pero te cansaron un poco, viniste último entonces ahora. Sí, tuve que hacer el doping, quiero cortarlo. Uy, siempre, tenés que tomar agua. Franco, escuchame. ¿Vinieron a mi casa hace 2 días? Sí, y te vieron horas. ¿Vinieron a mi casa? Sí, sí. No, después de la carrera de Sandboard. Bueno, ¿ahora te puedo preguntar sobre la clasificación o no? Sí, nada. Buen progreso. Vinieron a hacer el doping, boludo. Buen progreso, ¿no? De ayer a hoy, además 14 en la práctica libre número 3, y clasificaste por delante de tu compañero y estuviste prácticamente todo desde que te tocó, porque te poniste una práctica, hay que agregar eso. Estuviste muy cómodo en este circuito que es uno de los favoritos tuyos. Creo que cuando vas a circuitos que ya conoces, yo siento que de ahora en más van a ser pistas que tengo un poco más de confianza, que las conozco, que también ya corrí en Fórmula 1 y eso me va a dar una decimita extra, yo creo, ¿viste? Esas pistas que ya vas y sabes que un poco qué hay que hacer. Ayer el auto no me gustaba cómo iba, no me lo pusieron bien a punto en la FP1, pero nada, después a la noche hicimos un buen trabajo con el equipo, sabemos por la dirección que tenemos que ir y creo que en la FP3 fue buena. Tuve un auto que me permitía empujar, que me permitía hacer un poco lo que quería, que era un poco más predecible. Y la verdad que en la quali perdimos un poco ese feeling que tenía, había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante, pero bueno, perdí una décima creo, igualmente no iba a ser suficiente para pasar, pero sabemos que es una pista que el motor influye muchísimo y sabíamos que iba a ser muy difícil, así que nada. Igual tomaste los consejos cuando fuimos a hacer el hot lap, que te dije dónde encarar, eso te ayudó. Bien, Pero mañana, anduviste bien con tanque lleno, te sentiste cómodo, con el auto ¿cómo está? ¿Se puede esperar un progreso? Gasly dice que es lo que hay, pero puede haber alternativas. Sí, siempre hay alternativas, creo que para mí
Zandvoort yo veía el domingo como algo bastante difícil y algo difícil de aspirar a puntos y tendría que haber sumado. Así que, mira, no sé, la verdad que acá pueden pasar muchas cosas. Seguramente que en la 1 va a haber un poco de quilombo. Largamos atrás los dos tenemos problemas con el auto, se complica, no es fácil de manejar, pero creo que si hacemos una buena estrategia y las dividimos un poco para ver si alguno tiene una oportunidad un poco mejor, capaz podemos hacer algo un poco más interesante. Franco, más allá del resultado, lo bien que la carrera de tu compañero que Sí, bien, todo muy cerca, ¿no? Es increíblemente apretada la quali de hoy. Creo que estaba a 5 décimas del primero y a 1 décima y un poco más de pasar. Y nada, cuando pensás que estás tan cerca y sentís los problemas del auto, sentís lo que hace, sentís el clipping que tenemos en las rectas porque el motor no regeneramos y no tenemos suficiente energía y cuando estamos tan cerca decís, podríamos haber pasado, ¿no? Con algo mejorando un poquito esto, un poquito lo otro. Así que nada, obviamente que es un poco una pena, pero es lo que hay, es lo que tenemos para trabajar. Fue un buen día para mí. FP3 me sentí muy cómodo con el auto, la quali dimos un paso para atrás, no estaba tan cómodo como en el FP3, no me sentí que podía hacer lo mismo con el auto, estaba un poco más, flotaba un poco más la parte de atrás y se movía bastante. Así que nada, hicimos un buen trabajo de ayer a hoy, pero sabemos que esta pista iba a ser difícil. con respecto a tanta preparación, tanta presión con eso, estás mostrando que estás a mismo nivel. ¿Cómo te sentiste? No, bien, estamos trabajando con el equipo para hacer lo mejor posible los dos. Yo desde Hungría, desde un poco antes, yo me sentía que estaba bien con el auto, cómodo, me sentía con confianza y que cuando encuentro esa puesta a punto que me costó un par de carreras llegar, voy rápido, así que yo estoy contento, obvio que nada, le extendieron el contrato varios años, así que es un día que es bueno para el equipo, ¿no? Porque tener un piloto como Pierre unos años más es muy positivo y nada, a ver qué pasa mañana. Hola Franco, en un día que se sabía que iba a ser muy difícil para el equipo por cómo se circuito, quedar delante de Gattis puede ser un pequeño consuelo. Sí. ¿Se podía haber probado algo diferente? Vimos a Mercedes con los medios, por ejemplo. Sí, creo que las gomas se sobrecalentaban mucho. El primer run que hicimos, no sé si la pista estaba más caliente que en la FP3, pero era una diferencia enorme de sobrecalentamiento. Llegamos a la segunda chicane y íbamos patinando mucho atrás, era muy complicado de manejar el auto. Pero creo que en general fue un día que progresamos comparado con ayer. Ayer estábamos lejos y hoy dimos un paso grande con el auto, me sentía más cómodo, así que en mi caso contento, obviamente que sabemos que es una pista que depende mucho del motor y el motor no es nuestro fuerte, así que nada, a trabajar para mañana. Y de cara a mañana, ¿cómo se remonta en un circuito de velocidad punta sin velocidad punta? Buena pregunta. Le tendría que preguntar al ChatGPT, pero no sé, boludo. Mañana vamos a inventar algo, seguro. Capaz podemos dividir las estrategias con Pierre y intentar algo en la carrera. Fran, fue tu mejor vuelta del fin de semana, eso lo dijiste ayer, que no te preocupaba el tiempo, que había mucho para mejorar. Dicho y hecho, lo conseguiste. O sea, ¿te vas sintiendo mejor con el auto? ¿Qué cambió de aquella primera vez que te subiste ahora? ¿Lo entendés al auto? Sí, no, cambió mucho. Estoy mucho más cómodo manejándolo, llego al límite más fácil, me siento consistente. Hay algo increíble pasando en la Fórmula 1 y muy pocos lo están viendo con claridad. Porque mientras Flavio Briatore habla, Franco Colapinto responde en la pista. Y lo hace de una manera tan contundente que deja en ridículo hasta a los más experimentados. Briatore dijo que Colapinto no estaba a la altura. ¿Y qué pasó? Franco arañó los puntos en una de las carreras más difíciles del calendario. Se lo sacaron, sí, pero el mensaje quedó claro. Colapinto, con un coche limitado, estuvo a centímetros de conseguir lo que parecía imposible. Pero lo más impactante no terminó ahí. En la misma semana en la que Alpine anunció la renovación de Pierre Gasly hasta 2028, un anuncio que muchos interpretaron como un claro movimiento para dejarle en claro a Franco cuál es su lugar dentro del equipo, el argentino salió a la pista con una presión enorme sobre sus hombros. La tensión era máxima, el ruido mediático no paraba, y los ojos estaban puestos en él para ver cómo respondía a semejante golpe psicológico. Y lo que hizo fue directamente espectacular. Gasly quedó 19, y Franco 18. Puede parecer un simple detalle, pero no lo es. Porque el piloto que Alpine considera su número 1,
el que tiene el contrato asegurado por varios años, fue superado por un joven de apenas 22 años que todavía está peleando por consolidarse en la categoría. Eso habla de carácter, de personalidad, de resiliencia. Habla de un piloto que no se achica cuando lo atacan, sino que se crece. Y lo más impresionante de todo es cómo maneja la presión. Porque no hay que olvidarse, Colapinto llegó a la Fórmula 1 en un Alpine roto, con un equipo que ya piensa en 2026, con un motor Renault que está claramente por debajo de la competencia, y con un trato que, digámoslo claro, no siempre es equitativo si lo comparamos con lo que recibe Gasly. Aún así, Franco hace más con menos. Con un coche que rinde menos caballos de fuerza, con paradas en boxes lentas, con piezas recicladas que antes usaba Jack Doohan, el argentino sigue mostrando que puede estar a la altura de los mejores. Y lo que sorprende es que, a diferencia de lo que muchos piensan, Franco no se pone nervioso. No reacciona con declaraciones explosivas, ni se hunde bajo la presión. Al contrario, cada vez que Briatore lo critica, él responde en la pista. Cada vez que Alpine parece darle la espalda, él entrega actuaciones sólidas. Cada vez que se lo da por derrotado, él demuestra que está vivo, que está aprendiendo y que está creciendo. Esa capacidad de mantenerse frío y competitivo en medio de la tormenta no se enseña, o se tiene o no se tiene. Y Colapinto la tiene. El contraste con Gasly es inevitable. Gasly, con toda la experiencia de haber corrido más de 160 grandes premios, con un triunfo en la F1 y varios podios, debería ser la referencia intocable del equipo. Pero hoy, con el paso de las carreras, está quedando claro que el francés está incómodo, desbordado y superado por un chico que apenas lleva un puñado de competencias en la máxima categoría. Y lo peor para él es que no hay excusas. Colapinto está sacando resultados con menos herramientas, con menos confianza de su equipo, y aún así logra incomodarlo. Entonces, la gran pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar Franco? Porque si hoy, con todo en contra, está logrando batir al número 1 de Alpine, ¿qué pasará cuando tenga un coche competitivo, un equipo confiado en su talento y una estructura pensada para apoyarlo? Esa es la gran intriga que se abre. Y esa es la razón por la cual, a pesar de todas las críticas, a pesar de todas las trabas, Franco Colapinto se está ganando a puro manejo y personalidad el respeto del mundo de la Fórmula 1. Estamos viendo el nacimiento de algo grande. Y lo mejor de todo es que recién está empezando. Pero por otra parte, Alpine está jugando un juego peligroso. Porque mientras Franco Colapinto se mata arriba del auto, demostrando que puede estar al nivel de cualquier piloto de Fórmula 1, la escudería parece estar saboteando su propio futuro. Sí, escuchaste bien, saboteando. Y lo peor de todo es que no es la primera vez que lo hacen. Porque si miramos hacia atrás, cuando Jack Doohan estuvo en Alpine, el trato fue completamente diferente. A Doohan no solo lo apoyaban en cada carrera, sino que recibía piezas nuevas, desarrollo fresco y hasta paradas en boxes mucho más rápidas y optimizadas. Colapinto, en cambio, muchas veces tiene que lidiar con un auto armado con piezas reparadas a medias, partes que ya se rompieron y fueron parchadas para volver a pista. ¿Y así pretenden que compita en igualdad de condiciones? La realidad es dura. El Alpine tiene menos caballos de fuerza que el resto de la parrilla, lo que ya de por sí limita el rendimiento. Pero cuando encima tu propio equipo te deja en desventaja frente a tu compañero, la situación es insostenible. Gasly recibe la prioridad en boxes, el apoyo estratégico y el foco total de los ingenieros, mientras Franco tiene que remar desde atrás con lo que le dan. Y para colmo, cuando le toca una parada de 14 segundos en boxes, ¿qué posibilidades reales tiene de pelear por los puntos? Lo increíble de todo esto es que, aún así, Colapinto está sacando resultados que sorprenden a propios y extraños. Con menos apoyo del que tuvo Doohan y mucho menos respaldo del que recibe Gasly, Franco está logrando mostrarse más sólido y más rápido que el propio piloto número 1 de Alpine. ¿No es irónico? Con un coche inferior y una estrategia en contra, termina demostrando que tiene la calidad y el talento para pelear en la Fórmula 1. Entonces la pregunta es inevitable, ¿por qué Alpine está jugando en su contra? ¿Por qué arriesgar a un piloto joven, con contrato a largo plazo y un futuro enorme en la categoría? La respuesta parece estar en la obsesión del equipo por 2026. Están tan concentrados en el nuevo auto, en ese cambio de era con el motor Mercedes, que lo que pasa ahora les importa poco y nada. Y en ese poco y nada, el gran perjudicado es Colapinto. Pero lo que Alpine quizás no entiende es que el tiempo pasa, y el argentino cada vez se gana más el respeto del paddock. Si con menos recursos, menos apoyo y un coche claramente limitado puede dejar en evidencia a Gasly, ¿qué haría con un equipo que realmente apueste por él? Esa es la pregunta que debería asustar a Alpine, porque si no cambian rápido,
Colapinto podría terminar brillando en otro lugar. Y por otro lado hay algo mucho más impactante, pues lo que dijo Franco Colapinto antes del Gran Premio de Italia dejó a todos helados. Porque mientras los fanáticos esperaban frases tranquilas o de compromiso, el argentino revivió un episodio que sigue siendo una herida abierta dentro de Alpine y que tiene como protagonista directo a Pierre Gasly. Lo más impactante es que sus palabras parecen mucho más que una simple opinión. Suenan como una advertencia de lo que está por venir en esta temporada y de lo que Alpine todavía no resolvió puertas adentro. Zandvoort. Franco Colapinto estaba viviendo uno de sus mejores fines de semana, demostrando ritmo, hambre y una determinación que sorprendía incluso a los más experimentados. Sin embargo, cuando parecía que todo iba a terminar en puntos, Alpine lo condicionó con una estrategia extraña. Boxes tardíos, órdenes de equipo confusas y sobre todo, la polémica más grande. En las últimas vueltas Colapinto tenía neumáticos más frescos y mejor ritmo, pero desde el muro le ordenaron que no atacara a Gasly. Esa decisión terminó costándole puntos al argentino y dejó un sabor amargo que sus fanáticos nunca olvidaron. Pierre Gasly, lejos de reconocer aquella situación, decidió publicar un mensaje en redes sociales justificando la estrategia. Habló de que había intentado una parada única con neumáticos duros y que, lamentablemente, no funcionó. Pero lo que más llamó la atención fue que ni siquiera mencionó a Colapinto. No hubo un reconocimiento, ni un gesto hacia el argentino, que había sacrificado su propia carrera para beneficiar al francés. Y esa omisión, para muchos, fue lo que encendió el enojo. Ahora, de cara al Gran Premio de Italia, Colapinto volvió a poner el tema sobre la mesa. Con declaraciones medidas, sí, pero cargadas de significado. Porque cuando le consultaron por su relación con Gasly y las decisiones del equipo, dejó en claro que aprendió de aquella experiencia y que no está dispuesto a volver a callar si siente que Alpine lo perjudica. Sus palabras fueron un disparo directo, aunque disfrazado de diplomacia, y en Monza, donde la presión es máxima y el margen de error casi nulo, todo el mundo se pregunta si el equipo realmente podrá manejar a dos pilotos que ya demostraron tener intereses contrapuestos. Lo más increíble de todo es que, a diferencia de otras veces, Colapinto llega a Italia con la confianza de haber superado en ritmo a Gasly en varias carreras recientes. Eso significa que ya no es el joven debutante que debía obedecer sin chistar, sino un piloto que empieza a ganarse su lugar y que exige respeto dentro del box. Y eso, para Alpine, puede convertirse en un problema muy serio. Los fanáticos argentinos ya lo tienen claro, no quieren ver otra repetición del 2024. No quieren que Franco vuelva a ser la pieza sacrificada en una estrategia dudosa. Por eso, cada palabra que pronuncia el piloto de Pilar se siente como una advertencia, como una cuenta regresiva que podría estallar en cualquier momento si las cosas se repiten. La gran incógnita ahora es simple. ¿Se animará Alpine a volver a favorecer a Gasly aun cuando el argentino esté más fuerte? ¿O Colapinto, respaldado por su presente y la presión popular, logrará torcer esa historia y demostrar en Monza que ya no está para obedecer, sino para liderar? Esa es la tensión que rodea este Gran Premio, y todo indica que lo que ocurra este fin de semana podría marcar un antes y un después en la interna de la escudería. Y por otra parte, bajaron a Colapinto de su propio auto. Así, sin vueltas, Franco Colapinto fue dejado afuera de la primera práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza, justo cuando llega en el mejor momento de su temporada con Alpine. Y no se trata de una sanción ni de un castigo, tampoco de un problema físico ni mucho menos de una baja de rendimiento. Lo realmente increíble es que, a pesar de que Colapinto viene de brillar en Zandvoort y demostrar que puede estar a la altura de los mejores, el equipo decidió darle su asiento a un piloto de reserva. Sí, escuchaste bien, el joven argentino quedó afuera de la FP1 y su auto será manejado por Paul Aron, un debutante absoluto que jamás probó un Fórmula 1. Pero lo más fuerte de todo es que esta decisión no tiene nada que ver con Franco, sino con un movimiento político y estratégico de Alpine que esconde mucho más de lo que parece. ¿Qué se esconde detrás de esta jugada que desató la polémica en el paddock? Porque si miramos la historia completa, Colapinto llegaba a Monza con un aura especial. Después de su gran actuación en Países Bajos, donde quedó a las puertas de sumar sus primeros puntos en Fórmula 1, y de un fin de semana en el que incluso Flavio Briatore tuvo que retractarse de sus propias críticas, el argentino aterrizaba en Italia con toda la ilusión de seguir consolidándose. Monza no es un circuito cualquiera, es el lugar donde debutó con Williams en 2024 y una pista que conoce a la perfección. Todo pintaba para que fuese un nuevo paso hacia adelante. Pero Alpine tenía otros planes. De repente, la noticia explotó. Franco no iba a subirse a su auto en la primera sesión de entrenamientos libres. El motivo oficial que comunicó el equipo fue simple: cumplir con la normativa de la FIA que obliga a los equipos a darle rodaje a pilotos jóvenes al menos 2 veces por temporada.
Y ahí aparece el nombre de Paul Aron, el estonio de apenas 20 años que hasta ahora solo había competido en Fórmula 2. Aron es piloto de la Academia Alpine, y Monza será su primera oportunidad para girar en un Fórmula 1 real. El contraste es brutal. Mientras Colapinto lucha por ganarse un lugar definitivo en la categoría y aprovechar cada kilómetro como si fuese oro, Alpine decide cederle el volante a un novato que nunca compitió en la élite. Y ojo, no se trata solo de darle minutos a un joven talento, esto tiene un trasfondo mucho más grande. Porque el movimiento de Alpine no solo deja a Franco mirando desde afuera, sino que también abre un interrogante enorme: ¿hasta qué punto Colapinto es considerado parte central del proyecto de la escudería? La polémica crece aún más si tenemos en cuenta que el argentino viene de un fin de semana donde Paulo Dybala, campeón del mundo con la selección argentina, viajó exclusivamente para mostrarle su apoyo en Zandvoort. Colapinto no solo recibió el aliento del futbolista, sino que además intercambiaron camisetas, palabras de aliento y un consejo que lo marcó: Franco está empezando, es muy joven, tiene todo por delante, y aunque las cosas no salgan hay que seguir trabajando porque ese es el único camino para llegar a lo más alto. Palabras que parecían darle todavía más confianza en este arranque difícil en Alpine. Pero, irónicamente, apenas una semana después, la confianza del equipo se refleja en una jugada que parece todo lo contrario. Y la pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿por qué justo ahora? ¿Por qué dejar a Colapinto afuera en Monza, un circuito que conoce, donde podría mostrar su potencial y quizá acercarse otra vez a los puntos? Algunos en el paddock creen que Alpine quiso cumplir con la regla de la FIA en un escenario barato, sacrificando la primera práctica libre de Franco en un circuito donde ya tiene experiencia, para no hacerlo en pistas más complejas como Singapur o Las Vegas. Otros, sin embargo, sospechan que esto es una clara señal de que Paul Aron empieza a ganar peso dentro de la academia y que Alpine lo quiere probar de verdad, tal vez pensando a futuro. Lo cierto es que Colapinto deberá ver cómo otro se sube a su auto, mientras él observa desde los boxes. Una situación que duele y que refleja la fragilidad de su posición en la Fórmula 1. Porque más allá del talento, del cariño de la gente y del apoyo que recibe, la realidad es que cada decisión de Alpine puede acercarlo o alejarlo de un futuro estable en la categoría. Y Monza, que debía ser su escenario para dar un golpe sobre la mesa, terminó siendo el lugar de una polémica inesperada. Ahora queda la gran intriga: ¿cómo responderá Colapinto en lo que resta de la temporada? Porque a partir de Monza vienen circuitos que ya conoce y que podrían ser claves para sumar sus primeros puntos con Alpine. Pero al mismo tiempo, cada paso en falso, cada decisión del equipo y cada rumor en el paddock pueden cambiarlo todo de un día para el otro. Lo que está claro es que el caso de Colapinto ya no es solo deportivo, es también político. Alpine mueve fichas, aparecen nuevos nombres, se activan intereses ocultos y en el medio queda un argentino que lucha contra todo para escribir su propia historia en la Fórmula 1. Y la gran pregunta queda en el aire: ¿fue solo una estrategia aislada para cumplir con el reglamento o estamos ante la primera señal de que Alpine empieza a mirar más allá de Franco Colapinto? La respuesta podría cambiar por completo el destino del piloto argentino en la máxima categoría. Franco Colapinto recibió un consejo que podría cambiar su carrera para siempre. Y lo más sorprendente es que no vino de un piloto de Fórmula 1 ni de una leyenda del automovilismo, sino de un campeón del mundo, de fútbol. En medio del Gran Premio de Países Bajos, cuando Colapinto firmaba la mejor actuación de su vida en Alpine, apareció Paulo Dybala para darle su apoyo. Y ese encuentro inesperado dejó un mensaje que pocos vieron venir y que podría marcar un antes y un después en la trayectoria del argentino. Porque mientras Flavio Briatore tenía que retractarse de las críticas que le había hecho días antes, Dybala eligió pararse en el otro extremo, reconocer, respaldar y alentar públicamente a Colapinto en un momento clave. El cordobés, flamante campeón del mundo en Qatar 2022, viajó especialmente para verlo en Zandvoort, lo abrazó, le dejó un regalo y le dijo algo que, para Franco, puede pesar tanto como una victoria. Es un privilegio que nos represente, lo sigue mucha gente y eso se nota, declaró Dybala, dejando en claro que Colapinto ya es más que un piloto, es un símbolo para los argentinos. Y lo mejor fue el consejo que le dio. Dybala, con la experiencia de haber estado en las luces más brillantes y en las sombras más difíciles, le recordó algo vital: que en el deporte no siempre salen las cosas, que las derrotas también forman parte del camino, y que el único modo de llegar a lo más alto es trabajando sin parar. Un mensaje simple, pero demoledor viniendo de alguien que tocó el cielo en el Mundial. Para Colapinto, que viene de sufrir la frustración de perder puntos en Zandvoort por una orden de equipo, esas palabras llegaron en el momento exacto. Y lo cierto es que este encuentro podría haber marcado un quiebre emocional. Porque ahora Colapinto enfrenta un calendario mucho más favorable, con pistas que ya conoce de su etapa en Williams: Monza, Bakú,
Singapur, México, Interlagos, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Ya no será un novato perdido en territorios desconocidos, ahora tendrá la chance de demostrar su verdadero nivel, y lo hará con la motivación de saber que hasta campeones del mundo lo respaldan.